Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos. Estamos como todos los días planteando un nuevo debate. Hoy me toca estar a mí sola acá en cámara al principio, pero si están viendo atrás, hay un plantel que se viene con todo para plantear un debate en relación, lo vamos a decir así como quizás un poco con una palabra más común, podría decirse, el alquiler de vientre. Pero no sería el término más apropiado para hablar de esto. En Argentina tenemos un nuevo Código Civil, se hizo un proceso bastante largo para llegar a ese nuevo código y en el anteproyecto se hablaba de la gestación por sustitución. Bueno, eso finalmente no estuvo en el nuevo Código Civil. Vamos a estar hablando de qué se trata esto, por qué se habla de un vacío legal, porque si bien el embarazo subrogado no está prohibido, tampoco está permitido. Eleonora seguramente, ya la adelanté, nos va a explicar un poquito más qué significa todo esto. Vamos a hablar entonces de embarazo subrogado, de maternidad subrogada. Tiene varios conceptos que podemos empezar a delimitar aquí en Distintos Parecidos y vamos a debatir sobre esto porque seguramente desata mucha polémica. Presentamos el tema como lo hacemos todos los días y luego presentamos a las invitadas para que se dé el debate aquí en Distintos Parecidos. Un vientre de alquiler es el proceso mediante el cual una mujer ofrece su útero para que se le transfieran embriones de otra pareja, que por problemas de fertilidad y otras cuestiones ético-sociales decide recurrir a este método para concebir la vida de su propio hijo. En Estados Unidos vos podés elegir quién va a llevar a tu hijo adentro del vientre y el donante de semen. En Argentina, en general, hay 17 nacidos vivos. Esa técnica se realiza, pero tiene que haber vínculo afectivo entre la pareja y quién va a prestar el vientre. Entonces pueden intervenir 3 mujeres distintas en un mismo nacimiento. Esa es la apertura del derecho de familia y lo que estamos viendo hoy que viene de avanzada. Hay casos que nos llaman la atención, por ejemplo, una hija que pide que el donante del material masculino no sea de una anónima, sino de su propio padre. No es ni madre la donadora de óvulos, ni padre el donante de esperma, sino quien tiene la voluntad procreacional de hacerlo. Los hijos hay que tenerlos, porque si no la población se viene abajo. Bien, presentado el tema, recién hice la presentación ahí, ya me adelanté un poquito a una de las invitadas, está con nosotros Eleonora Lam, subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Muchas gracias, Eleonora, por estar acá. Gracias por la invitación. Ernestina Polisi, psicóloga, muchas gracias, Ernestina, por estar acá. Gracias a vos. Mariana Soler está también con nosotros, profesora de Ética. Sí. Licenciada en Relaciones Humanas, también nos comentaba fuera de aire. Y Karen Kravet, abogada. Muchísimas gracias, chicas, por estar acá también. Gracias a vos. Bueno, Marcia, vos no te presenté como hacemos todos los días, así que... En el programa de hoy, bendito soy, ¿no? Sí. Entre todas las mujeres que quedan en el estudio, bueno. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar, para empezar a entender un poquito, porque decimos, bueno, alquiler de vientre, quizás de la manera más mediática podría decir que se le dice a esta forma de gestación. ¿Cuál es la figura legal en realidad con la que se la nombra a esta forma de gestar? Tiene muchas terminologías, como bien lo decías. Peyorativamente se la denomina alquiler de vientres porque trata de mostrar esa faceta que es la que intentamos demostrar que es un término inapropiado. Técnicamente se utiliza mucho el término gestación por sustitución para dar a entender que es una técnica de reproducción humana asistida que lo que permite precisamente es que alguien geste para otra persona o para otras parejas que están imposibilitadas de hacerlo, ya sea porque tienen algún problema de infertilidad médica o porque tienen algún problema de infertilidad estructural, es decir, porque se trata, por ejemplo, de 2 varones o porque se trata de un varón solo que quiere acceder al derecho a formar una familia. No le llamamos tampoco maternidad subrogada, claro, porque la persona que gesta y que da luz no es madre
y porque a veces no hay ninguna madre, por ejemplo, Claro, en los casos en los que yo te decía. Entonces, técnicamente se prefiere el término gestación por sustitución y es el que además está receptado en las leyes que dentro del habla hispana, es decir, que utilizan la lengua española, acogen esta terminología. Bien, ¿por qué se le dice alquiler de vientres? Quizás yendo más a una visión más mercantilista, si se quiere, de esta forma. Es así. Desde el punto de vista de la ética, este proceso donde una mujer, tal vez, por ejemplo, en Estados Unidos, en la India, en distintos países que sí está permitido, se convierte en la gestante para otra persona, para un tercero, es un alquiler. Es un alquiler en el sentido de que presta parte de su cuerpo. Se podría asemejar hasta con la prostitución, porque se presta parte del cuerpo, parte del tracto genitario, para un fin que no es el fin que ella busca. Una madre busca, el fin que busca una madre es tener su hijo y lo gesta 9 meses y tiene una relación de amor desde el minuto 0 con el hijo y hasta que la muerte lo separe. Pero en este caso no es así. La madre, por necesidades generalmente económicas y desesperantes, se presta porque no le queda otra. Entonces, desde el punto de vista de la ética, ese es el primer punto flojo, porque no podemos desconocer que lo hacen por interés económico. Por desesperación. No ha sido así en ninguno de los casos en el segundo Argentina. tema más importante es, y que es más importante incluso que es, porque última la mujer, podríamos decir que es hasta libre para decidir. Podríamos decir no, lo es. O sea, no, está acuciada por las no. circunstancias económicas. Que no conozco bueno, ninguna está mujer bien. con altos recursos que vaya a alquilar su vientre. Yo sí. Fíjese que es muy interesante este tema de los términos, ¿no? Porque ¿por qué uno, por ahí para la gente que no sabe tanto, por qué uno habla de alquiler de vientres? Porque un niño está siendo objeto de un contrato. O sea, hemos visto que hemos llegado a una sociedad donde estamos cosificando a un niño, reduciéndolo a ser un objeto de un simple contrato. Entonces, es muy curioso este tema de los términos, porque voy a utilizar la terminología que más me convenga para que eso no suene tan así. Que el tan así es realmente lo que es. En todo caso, la gestación dentro de un matrimonio también sería parte de un contrato del niño. ¿Por qué? Sería exactamente lo mismo. ¿Por qué? Un contrato, porque sería contrato, me imagino lo estás tomando como un acuerdo entre dos partes. Hay un contrato porque firme no hay con dinero, cláusulas. No hay dinero de por medio. Oneroso incluso. Hay casos Cuando hay también un- en Argentina de Yo creo con que terminología deberíamos... altruista, podría decirse, ¿no? Yo De creo que donde deberíamos una madre- contextualizarlo un poco, ¿no? Para hablar un poco más con contenido más científico y riguroso acerca de lo que estamos hablando. En Argentina tenemos ya 22 sentencias judiciales autorizando casos de gestación por sustitución. Los 22 casos son favorables, es decir, en 22 casos la justicia ha fallado favorablemente a favor de la gestación por sustitución. En los 22 casos las personas Depende mucho de la circunstancia, de la situación. En algunos casos ha sido un familiar, incluso acá en Mendoza tuvimos un caso de una abuela que dio a luz a sus nietos, a trillizos, sí, el caso de los trillizos. En otros casos ha sido una persona que de hecho, un caso de Rosario, las personas se conocieron yendo a misa y a partir de ahí surgió de dónde salía la necesidad de estas personas de recurrir a... cada caso se contextualiza en su propio margen, me parece Me que... extraña que trabajando en el Poder Judicial no sepas que no fueron fallos a favor de la subrogación. Fueron fallos porque el Código Civil, y corregime si me equivoco, dice que la madre, se presume que la madre es la que da a luz. Entonces, bueno, a ver, se establece que se es madre la que es da madre luz. la que da luz. No, sí, el entonces Código tuvieron Civil- que recurrir a la justicia no para solicitar autorización para hacer la subrogación, Sí, es porque que en sí, el es que en artículo algunos casos 15 sí. de la Constitución Nacional no se permite el comercio de personas. Ni el alquiler de vientre por 9 meses, El ni la artículo venta de 15, órganos, ni el la ar- venta de sangre, ni ningún tipo de comercio con personas. Bueno, te voy a seguir el relato que estaba diciendo para explicarlo más técnicamente. En los 22 casos que tuvieron lugar en Argentina se emplearon 4 estrategias judiciales diferentes. Algunas son para impugnar la maternidad porque cuando nace la persona se establece la maternidad respecto de la persona que da luz, que ya no es la mujer que da luz porque tenemos una ley de identidad de género en Argentina que además permite que un hombre pueda dar a luz. Sí, pero el porque- rango es No Constitución importa, Nacional, pero bueno, Código, ley. no. Sí. Eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo de todas maneras.
Otra estrategia judicial que se utilizó fue hacer una declaración de certeza, una medida autosatisfactiva para lograr la inscripción sin que el niño o la niña sea inscripta. Y una cuarta estrategia judicial que se utilizó y que se está utilizando, y de hecho acá en Mendoza es la que se está utilizando ahora mismo, y como trabajo en el Poder Judicial precisamente estoy interviniendo en estos casos y estamos elaborando un protocolo para eso desde la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, que es donde yo trabajo. Precisamente esta última estrategia es la que lo que se procura es una autorización judicial previa, es decir, antes de que se logre el embarazo en la persona que va a gestar, un juez, digamos, de alguna manera vea, analice las circunstancias. Hay una serie de requisitos que se fijaron en el anteproyecto de Código Civil y Comercial que sirve de alguna manera como pauta que los jueces tienen en cuenta para de alguna manera ver si se cumplen esos requisitos que son como una especie de termómetro o barómetro para verificar o tratar de plantear de antemano que no van a haber conflictos, porque obviamente se trata de algo que no es menor y por ende, pero entonces esta autorización judicial previa lo que autoriza precisamente es la gestación por sustitución. Y son todos fallos favorables, lo vuelvo a repetir, de hecho ayer salió en Buenos Aires una disposición del Registro Civil de Buenos Aires que ya autoriza la inscripción de niños nacidos o de niñas nacidas por gestación por sustitución sin necesidad de proceso judicial previo. Es decir, a partir de un amparo colectivo que se presentó el 7 de agosto de 2017 por una asociación LGTB más una pareja de 2 varones que habían recurrido a la gestación por sustitución, se ordenó al Registro Civil de Buenos Aires a que inscriba a los niños o las niñas nacidas por gestación por sustitución, y a partir de ahí salió esta disposición que, como te digo, ya no se requiere autorización judicial. Me parece que es importante un poco contextualizarlo porque... Doctora, disculpe que le interrumpa. ¿Qué requisitos se toman para poder dar una autorización judicial? Como no hay ley, en realidad esto es un criterio que queda librado al criterio judicial, digamos, precisamente cuando se pide una autorización judicial previa, el juez evalúa un poco, lo que se están haciendo son pericias a la persona que va a gestar y a las personas que recurren a la gestación por sustitución. Se evalúa, por ejemplo, que la persona que se ofrece para gestar haya tenido un hijo previo propio, para que haya pasado por la experiencia de gestar y dar a luz, que es lo que garantiza un consentimiento verdaderamente informado. Se evalúa la situación también socioeconómica de esa persona para descartar, qué sé yo, que lo haga por algún tipo de situación de premura, como dice ella. De todas maneras, a mí me parece que... Fíjese que es curioso, porque también nos hemos enterado de casos de madres que luego de dar a luz, ¿no es cierto?, al hijo de otra, luego se arrepiente. Y ahí empezamos, ¿no es cierto?, con el tema de los conflictos. También ha sucedido que la pareja que ha dado los gametos después se ha separado y no quiere al hijo. Y después la madre que lo ha dado tampoco lo quiere. O sea, traemos niños al mundo que en los casos no de queridos. arrepentimiento, las estadísticas mundiales que se llevan respecto de... Lo que pasa es que a la prensa le encanta poner de manifiesto en la prensa amarilla los casos que salen mal. Pero el 99.8% de los casos de gestación por sustitución mundial, según estudios que se han llevado a cabo en Estados Unidos, según estudios que se llevan a cabo en la Universidad de Oxford, te los puedo pasar todos, están todos científicamente demostrados, no hay posibilidades de arrepentimiento. Incluso, o sea, no han habido casos de arrepentimiento. Han habido, por ejemplo, en el Reino Unido, desde que está la gestación por sustitución, han habido únicamente 3 casos de arrepentimiento. De un montón de procesos que se llevan a cabo anualmente, desde que está la ley, hace un montón de años. Entonces, también un poco es desamarillar, digamos, si es que existe el término, una técnica que además desde la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en un fallo de diciembre del año 2016, es decir, a fines del año pasado, en una solución amistosa de un conflicto que se presentó en el marco del caso Artavia Murillo contra Costa Rica, que se presentó otro caso de solución amistosa, la misma Corte Interamericana dijo, propongámonos un debate y regular la gestación por sustitución. Porque también a mí me parece que lo que
perdón, ¿no? O sea, yo... Está bien, está bien. Yo no. también, una pregunta que me queda y quizás más para el próximo bloque y más desde la psicología también, preguntarle a Ernestina. Digo, porque el argumento es, quizás lo de la madre que se puede arrepentir, quizás un poco, lo digo yo, esto ya va por mi cuenta, el instinto materno, cómo puede actuar desde ahí, si es que existe, si no existe. ¿Cuál es la respuesta que se le podría dar a ese argumento que tiene en contra la gestación por sustitución? Para lo cual también hay estudios científicos. Sí, y yo creo que pensar en la posibilidad de que no haya arrepentimientos ni devoluciones, y pasa también con los casos de adopción, es creer que los seres humanos somos todos iguales o podemos funcionar bajo las mismas regulaciones, por lo menos a nivel psíquico o a nivel afectivo. Creo que algo que tiene muy bueno el código es eso de poder plantear el caso a caso, que sí se plantea desde muchas de las escuelas, desde la psicología, de poder ver el caso a caso y ir entendiendo, bueno, cuál es la historia de ese sujeto, cómo se construyó, qué pasó por ahí. No podemos determinar que no van a existir arrepentimientos, ni hay fórmulas mágicas para eso. De todas maneras, a mí, si me permiten, también esto está estudiado a través de un grupo de psicólogas que trabajan en el Reino Unido, vienen trabajando todo lo que hace reproducción asistida desde hace muchísimos años, y tienen un montón de estudios en los que se ha evaluado a las distintas personas que han actuado como gestantes, a los hijos de las gestantes, a las personas que han nacido por gestación por sustitución, y etcétera. Y la verdad que yo creo que hemos llegado a un momento en el que debemos desbiologizar un poco, no solo las filiaciones, sino también desmitificar un poco lo que es la gestación como tal. La gestación, o sea, el embarazo y el parto es una experiencia que cada persona la tiene y la vive como propia, y las personas que se han ofrecido a gestar para otros, a la cual yo he entrevistado a muchas, ninguna de ellas ha vivido esta experiencia de gestar ni de parir como de su propio hijo. Al contrario, ellas saben, tienen muy y eso claro... es lo preocupante porque se disocian tanto la mujer que está gestando del bebé que está gestando y lo cosifica y trata... ¿Pero por qué vos crees que se cosifica? Porque soy licenciada en Relaciones Humanas y entiendo las relaciones humanas. Pero nadie lo vive como una sí, cosificación ni desde el punto de vista de las personas Yo creo que usted, doctora, lo ha dicho, desbiologicemos el tema. Es genial desbiologizar. Si yo lo deshumanizo y lo desbiologizo, lo estoy cosificando. Si no estás conviviendo 9 meses, que no te tenés que relacionar, que no te tenés que encariñar. No, porque no vas a partir del punto de lo biológico, entonces ninguna madre, si vos querés decir que una madre es madre porque parió, podría ni maltratar a un niño, ni abandonarlo, porque operaría el instinto. No. Entonces, si vamos a hablar desde el punto de vista biológico... No, es que vos sos madre, sí, tenés 2 hijos. Sí. ¿Te relacionaste con tu bebé cuando estabas gestándolo? Pero yo elegí ¿Te relacionaste? Claro. ¿Había forma de que no te relacionaras con el bebé? Bueno, eso es lo curioso, el tema de desbiologizar. Sí, Karen, tenemos que ir al corte. Está buenísimo que estemos dando este debate, que nos podamos poner de acuerdo. En definitiva, digo, el nuevo código ya existe, hay debates que ya se dieron, digo, estamos hablando de cosas... Y se rechazó. Tal cual, hay una ley que en este caso se está tratando, o debería tratarse, porque hay un vacío. 5 proyectos de ley, Tal cual. Se rechazaron. Y hay que seguir dando esta discusión. Nosotros la estamos planteando desde aquí de distintos parecidos. Estamos hablando de la gestación por sustitución, que por supuesto, como ya lo estamos viendo, genera muchas discrepancias, diferencias al momento de plantear las posiciones. Nosotros los invitamos a que ustedes también planteen sus posiciones en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter, en Twitter como @epsenalú, en Facebook y en Instagram como distintos parecidos. Vamos a un corte y enseguida continuamos con más. Continuamos en Distintos Parecidos y seguimos hablando de gestación por sustitución y como la conocemos comúnmente, y mal dicho, no sería el término más apropiado, el alquiler de vientre. Según una postura. Según la postura, tal cual. Pero digo, en cuanto a la cuestión legal también, ¿no? A la figura legal que ella tiene, según una postura. Podría hacerse también desde ese punto. Marcelo, sí, su pregunta. Una de las cosas que salieron recién en la última parte del bloque fue acerca del vínculo que se genera entre la madre biológica y el niño por nacer, entre los padres de intención también con esa madre. Y bueno, hay algunos tips que podríamos ir aclarando, ¿no? Desde lo psicológico y cómo se trata. Y también alguna pregunta que quiero hacerle a Mariana, porque recién en tu comentario, cuando estuviste hablando, mencionabas de que la madre biológica hacías una comparativa de que ocupaba un rol asimilable como el de una prostituta.
bueno, no sé, en realidad lo pensás tan así, estás a tiempo todavía de redimirte de dichos comentarios, pero digo, no solamente puede llegar a ser el dinero, la intención de la persona que se presta a esta actividad, sino también una situación de amor. Quiero saber si vos también lo ves así, de alguien que conozca una pareja que no puede tener hijos y que motivada por el mismo amor de esa pareja y de querer de que sean padres, de verlos como buenos padres, pueda llegar a gestarlo, sacando ese rol de prostituta de la persona que pueda llegar a ejercerlo. No, pará. Por ahí vos has interpretado mal. A ver. Cuando uno alquila o presta con un contrato a título oneroso una parte de su cuerpo, y es asimilable, dije, Claro. a la relación que Claro. tiene la prostitución con el cliente que Por eso viene yo pongo para el otro satisfacer un ejemplo. deseo, usa una parte del cuerpo de la mujer. Que no sea honor eso, digo yo, que sea Supongamos que sea en base de título amor, nada gratuito. más. Supongamos que sea título gratuito y que lo hace una pariente para ayudar a su pariente que no puede tener hijos por la vía natural. Pienso en el bien del menor. Porque el bien supremo acá, el bien superior, no es el de la pareja que quiere tener un hijo. El bien superior es el del bebé. ¿o Es no? del bebé que va a tener como padre dos personas que quieren tener hijos. Dos hace mucho personas que tiempo. quieren tener hijos. Sí. No hay, perdón que te Ese bebé- interrumpa, pero ustedes hablaban de cosificar y no hay nada que cosifique más a un niño que decirle menor. Me parece, Bueno, cambiamos la ley hace bueno, rato. ese bebé, Sí. niño, o como le quieramos llamar, va construyendo su identidad a través de, y así la construimos todos, a través de nuestra imagen parental, quiénes son nuestros padres, y vamos construyendo una identidad con eso. Ahora, el niño, en algún momento cuando va construyendo su identidad, se entera de que fue concebido en un frasco, que fue gestado en una madre que le prestó el útero y que después fue criado por otros padres. Entonces, eventualmente, yo creo que se origina, no es que yo lo crea, lo dice la ciencia, se origina un conflicto en su identidad. No, discúlpame. Esto me parece que requiere un montón de rigor científico Sí. que no está exigiéndose Por un lado, acá. voy a contestarte un poco con respecto al vínculo, porque se habla de vínculo biológico y me parece que se deja totalmente de lado el sujeto como tal en cuanto a elección. El vínculo siempre es por elección, sea o no biológico. Una madre es madre por adopción, en todos los casos. Sí, explícame cómo una madre biológica o por el medio natural, como vos lo nombrás, puede abandonar un hijo, puede permitir que abusen sexualmente de su hijo. ¿Por qué? No hay explicación. Son desviaciones, son No, no desviaciones. son La desviaciones. regla natural no es que la madre abandone al hijo, la regla Desviaciones natural no es que el según padre quién. abandone al hijo. La regla natural no es que una pero mujer ¿cuál es la regla gesta un bebé. natural? ¿La de quién? De todas maneras, Tenemos que entendernos De la como seres naturaleza. humanos, como Sí. sujetos humanos. No, es que no opera la naturaleza en el sujeto humano. Exacto. Opera la elección, opera el significante, opera creo- lo que se estructura. Entonces, si uno le dice al niño como algo trágico, ay, te La madre criaste que quiere tener en el un bebé y frasco, alquila como el estás vientre, diciendo vos. lo está haciendo por un imperativo natural. Porque quiere tener hijos por un imperativo natural. Quiere tener un hijo de esa forma. No Mira, es un no, no es que lo imperativo quiera tener, natural. con esa esto, forma. con Si esto lo de la elección, ¿no es cierto? Que si todos nos manejamos por elección, pues si nosotros todos nos manejáramos por elección, yo podría elegir poner una bomba en este momento, podría Sí, elegir, ¿no es cierto?, podrías ciertas hacerlo, cosas. eso, claramente. O sea, Pero es como que eso me es parece que dañar a otro. estamos hablando, claro, estamos por hablando eso Que no se daña a nadie. lo mismo acá que estamos hablando- esto es lo mismo que el aborto. Se De daña. todas Se daña, maneras, mira, de todas en primer maneras, lugar no, se a daña. ver, Es lo me mismo que el parece aborto. que no. Vamos de a uno. A ver, Escuchamos a entre ver, todos. a ver. Me preguntó a quién se daña. Se daña en el laboratorio para conseguir ese huevo que vas a implantar, ese huevo cigoto, ese óvulo fecundado. En medicina le llaman el 12-1, un médico mendocino, Martínez me lo explicaba. Se le llama el 12-1 porque de 12 huevos que se fecundan, solo uno va a prender. ¿Y por qué? ¿Cuál es el Me parece daño? que Bueno, puedo el daño es- contextualizarlo legalmente. Estás todo esto. eliminando Nosotros como- Estás eliminando tenemos- nosotros eliminando tenemos gametos. desde el año, nosotros Sí. tenemos desde el año Que son tus 2003. propias Personas hijas. concebidas. no son Te hijos, pido por te pido Dios. que respetemos, No son hijos. respetemos el diálogo. Por eso, porque- eso es como... De a uno. Desde el año 2013 tenemos en Argentina una ley de reproducción humana asistida que permite el acceso a técnicas de reproducción asistida de alta y de baja complejidad. Las de alta complejidad son aquellas que se crean embriones in vitro, que está permitido legalmente en nuestro país, como te digo, desde el año 2003, hace 4 años, que se practica en nuestro país desde el año 1984, es decir, hace más de 30 años que se crean en Argentina y se practican en Argentina técnicas de alta complejidad. La gestación por sustitución es una técnica de reproducción asistida en las que en algunos casos también se requiere
la transferencia de embriones porque, o por lo menos en los casos en los que se ha dado en Argentina, la gestante no aporta sus propios óvulos, sino que se transfiere o un óvulo donado, es decir, o un óvulo de otra persona, o un óvulo de la persona que recurre a la gestación por sustitución. Me parece que hoy en día apelar al concepto... primero, decir que el Código Civil y Comercial regula 3 tipos de filiaciones. La filiación denominada por naturaleza o biológica, o es la terminología que es la que surge del acto sexual. La filiación por adopción, que es una filiación que tenemos desde siempre y que ningún niño que ha sido adoptado y que ha sido adoptado incluso desde bebé y que ha sido parido por una persona que es diferente a la persona que luego lo ha criado, tiene ningún tipo de conflicto de identidad si se lo cría como... O sea, es una cuestión de cómo se lo cría y la crianza... O sea, y no tiene nada que ver con quién lo pare, quién... Al contrario, los chicos y las chicas que nacen por gestación... Sí, tienen conflictos de identidad. Los niños y las niñas que nacen por gestación por sustitución... Déjame que termine la idea y luego así... Los niños y las niñas que nacen por gestación por sustitución incluso son niños absolutamente queridos, o sea, es realmente un amor enorme. Yo conozco muchísimas familias que han logrado este derecho a formar una familia a través de la gestación por sustitución y realmente es de un amor absoluto, o sea, como cualquier persona que decide acceder a la maternidad o a la paternidad, lo hace desde el amor en los casos en los las que... chicas más pobres a pedirles Déjame. Y un tercer tipo de filiación que regula nuestro Código Civil y Comercial es el de las personas que nacen por técnicas de reproducción humana asistida. Es decir, el concepto de utilizar lo natural como lo que corresponde. Bueno, hace 50 años se hablaba de que lo natural era que solamente se podían casar personas blancas entre sí y que era en contra de la naturaleza que se casara un negro con un blanco o un judío con un católico. O sea, el concepto de la naturaleza siempre ha sido un concepto discriminatorio. Hoy en día somos además un país de matrimonio igualitario en el que expresamente se permiten que las personas del mismo sexo tengan los mismos derechos como pareja. Entonces, que puede ser justamente ese punto el que lleva a la mayor polémica, a la mayor discusión, que sea justamente que a partir del matrimonio igualitario se genera... La gestación por sustitución genera polémica porque rompe con una regla que es madre es la que pare. Y acá madre no es la que pare. La persona que está dando a luz no es madre y a veces no hay madres. Y eso implica romper con una lógica que a quienes apelan a la naturaleza o entienden que solo hay que hacer lo que Dios manda y nada más, esto es algo que incomoda de alguna manera. Pero somos un país laico por un lado y de matrimonio igualitario y de ley de identidad de género. Y este es nuestro marco legal. Entonces, sobre la base de nuestra legislación... Perdón, yo difiero de lo que está sucediendo porque yo creo que esto genera polémica por otro tipo de razones. Recién estábamos hablando de este tema de desnaturalizar el asunto. Y me parece correcto decir, relacionándolo con lo que decía la psicóloga, de poder hablarlo de esto de la intención. Es decir, ¿qué intenciones tienen las madres que van y contratan, ¿no es cierto?, a alguien para que pueda tener a mi hijo? ¿Cuál es su intención? Porque acá hay que diferenciar distintos casos. Tenemos aquellas que tienen el dinero y lo quieren pagar para no desfigurarse, ¿no es cierto? O sea, para no perder su silueta. Tenemos a otra que dice, sí, yo realmente quiero ser mamá, cuando hay otras formas también de ser mamá. Y hay que ver también acá respecto de la madre que está gestando. O sea, la madre, ¿no es cierto?, que lleva en su vientre al niño. O sea, ¿tiene una dignidad esa mujer? ¿Realmente se le está afectando esa dignidad? Bueno, realmente yo como podemos tener en nunca cuenta, partiría de que no la tiene. O sea, podemos tener, nunca. exacto, o sea, yo creo que acá lo primordial es defender la dignidad de la mujer como tal. Claro. Y cómo por ahí, porque realmente, y esto sí que es una realidad, aquellas mujeres que prestan su cuerpo para esto son mujeres realmente de muy pocos recursos económicos. Porque no hay mujeres ricas que le presten el vientre a una mujer pobre para que tenga sus hijos. Eso no sucede. Perdón que te interrumpa yo, ¿no? Pero digo, conocemos casos donde no siempre ha sido la cuestión económica lo que ha operado, ¿no? En el 99% de los casos sí, se le da al contrario, no sé dónde sacás ese número, pero al contrario. Se le da muchísimo dinero se paga, porque esto es lo que sucede acá. Esto es un negocio. ¿No es cierto? O sea, al contrario. Y de última, si nosotros nos preocupamos por esos grises
que quedan y Ahí quería realmente te arreglar. preocupan. Hagamos una ley, pongamos las cartas sobre la mesa y protejamos. Ya lo Porque de discutimos, última... eso, sí. Digo, el vacío legal en definitiva lo que hace Lo que es hace es proteger más, perjudicar, ¿no? Tanto claro. al niño No hay vacío como a legal. su El madre. vacío legal se dio porque se dio una discusión y se rechazó al aplicarse. Evidentemente tenemos una no hay vacío opinión legal. pública Hay nacional legislación, totalmente claro. argentina que opina como nosotros estamos sosteniendo. Me Hay una parece- cosificación de esto. ¿A qué punto ha llegado la sociedad de que un niño tiene que ser objeto de un contrato? No, que yo mira, tengo de que hecho, yo el proyecto- clasifico y el yo elijo proyecto- el que primer yo lo quiero proyecto- rubiecito o yo no lo quiero, porque eso también hay existe, gente, me parece que también hay estamos gente exagerando, que, eso que no lo rechaza existe. porque si No, sale con a algún ver. tipo de enfermedad mental o Karen, algún el primer tipo de proyecto de disminución, gestación por también sustitución que elige. se presentó en Argentina, el primero, fue presentado por la hoy vicegobernadora de la provincia, Laura Montero. O sea que me parece que hablar de que en Argentina la gente está... En Argentina yo conozco actualmente más de 30 procesos de gestación por sustitución que se están llevando a cabo en distintas provincias de toda Argentina. Estoy en contacto con las distintas jueces que lo están y todos están buscando argumentos para. Hay 5 proyectos presentados hoy ¿Has actualmente en hablado el con la señora Congreso. que presta el vientre? Muchísimas. ¿Qué te dicen? Pero es que son mujeres ¿Qué te dicen? autónomas, son mujeres autónomas que están decidiendo por diferentes razones Dime, ¿qué te dicen ellas? prestar su capacidad de gestar. Nada, o sea, yo las he entrevistado en un montón de situaciones, nada malo, al contrario, las he entrevistado antes de que se otorgue la autorización judicial, las he entrevistado durante el proceso judicial, las he entrevistado al día siguiente de haber dado a luz. Y no es de donde vos te parás, al contrario, yo como feminista y como defensora de los derechos de las mujeres, nunca parto de que una persona o que una mujer es incapaz de prestar un consentimiento válido, al contrario. Pero si aunque en un mínimo yo me pudiera poner en tu lugar, sería para decir, bueno, para aquellos supuestos en los que tememos que haya algún tipo de aprovechamiento o lo que sea, entonces regulemos para proteger. A veces al Porque principio no hay... ni lo tememos. A veces al principio tenemos la total certeza de que esa señora no se ¿Con va a cuántas arrepentir. personas gestantes has hablado vos? Ni más o menos unas 5 familias. ¿De personas que han gestado? ¿Vos en qué caso? De personas, perdón, de que han participado en una fecundación artificial. Bueno, pero no es lo mismo. Primero, ninguna fecundación. Esto es un proceso de gestación por sustitución que, mira, que hayan recurrido a las técnicas de reproducción asistida, de haber hablado con 100.000 personas yo. Participé en la ley de reproducción asistida, participé en la reforma del Código Civil, participé en 3 proyectos de ley de gestación por Esto es una sustitución. cuestión que va más allá de la... Pero es que- hablemos dentro de pero lo que 30 años creo con que el dice la niño. ley. Hablemos dentro de 30 años Pero con es el que niño. ya tienen 30 años los niños y las niñas que han nacido y están perfectas y tienen una vida sana, válida. De hecho, y bueno, leían aman a los su fallos de algunos familia. jueces que se está contemplado justamente el derecho a la identidad, o sea, dentro de esos Exacto, mismos fallos. también. O sea, que, Y se que ve el vulnerado, contrato de por se ve sí ya vulnerado, está claro. de antes, ¿no? Que quien Pero va a ¿de qué prestar su identidad derecho La hablamos? es... que identidad, se ve claro, vulnerada. se ve vulnerado en una situación que, por ejemplo, tenemos una madre que es la que ha prestado el gameto, la otra madre que lo ha gestado y la otra madre que lo ha adoptado en el supuesto, ¿no es cierto?, que se den adopción. Si no hay un conflicto de identidad ahí, ¿Por qué lo habrá? Definir Me parece. identidad, Pero, Karen, ¿qué porque identidad? me parece que Claro. estamos hablando de conceptos diferentes. La identidad que vas creando en el proceso La de identidad construcción que de tu es personalidad. estática, que es didinámica, que se Claro. construye y Bueno, que bueno, cada debe uno ser la un tiene. niño pero que ha verdadera- adoptado no tiene algún tema con su identidad. Ay, no, por favor, no te Te puedo pregunto. estás diciendo eso. Sí, la Te Sociedad pregunto. Psicoanalítica, vos la debes Si lo conocer, tiene. de España, Por favor. describe todos los trastornos que pueden eventualmente tener y que han tenido chicos adoptados. No, Tienen chicas, trastornos yo porque lo siempre siento, tienen el lo siento, vacío, pero no, la lo siento, conciencia pero de ahí no. ausencia de la No. madre biológica. No, Sí. lo siento, No, pero o sea, no, que no. después No, tenga- y te juro, Que juro después que tenga, no, que después tenga un mira, proceso no, psicológico, No, pero donde donde acepte, ¿no es existe la cierto? conciencia de ausencia de la madre biológica. O sea, eso realmente es insólito. Pero también lo nombraste general, mal, no. hablar de la disociación. Creo que ya estás usando un término que con lo que podemos referirnos a una estructura psicótica que no tiene nada que ver con que una mujer No preste es. su consentimiento, Claro, no es psicótico. ponerlo... Según vos no es psicótico. No, para prestar nada, el vientre para nada, durante porque algo 9 meses, que me parece súper importante que se separarme, contempló disociarme de ese en el producto. Respetémonos, pero es que por no favor. es disociarse y separarse, no pasa por ahí, pasa por un consentimiento libre e informado y algo que me pareció espectacular que se trabajó en el anteproyecto de esto fue que la mujer que iba a prestar su consentimiento para prestar su vientre y gestar tiene que haber tenido al menos un hijo. Y porque mucha ahí- necesidad económica.
No necesariamente. ¿Es consentimiento o es necesidad? ¿Es consentimiento o es necesidad económica? De todas maneras, a mí me parece que... En la India, parejas pagan $100.000 para alquilar un vientre. Son $100.000. Es mucho más barato. Para alquilar un vientre y a la mujer le dan $4.000. En Estados Unidos se pagan también cantidades astronómicas para alquilar un vientre. No somos ni la India ni somos Estados Unidos. Son los países que yo me refiero porque ya es legal allá. Acá no es legal. Acá no es legal, directamente. Pero eso te nombrar los países directamente, donde... porque el artículo 14 de la 15 de la Constitución es claro. No se puede comerciar con... De todas maneras, hay una cosa que yo quiero salvar, nada más que esto, para no quedarme con esta sensación amarga que me... Yo puedo permitir de alguna manera que hayan personas que acepten que recurrir a la ciencia hoy, que es algo absolutamente válido, porque también existe un derecho a gozar de los beneficios del progreso científico, un derecho constitucional y convencional, y que se opongan a eso porque entiendan que solamente los procesos biológicos y naturales son los que... Pero de ahí a decir que los chicos adoptados tienen un trauma psicológico, me parece que esto ya es mucho, y me parece que además hay muchos niños que después necesitan cierta ayuda, hoy que han sido adoptados que yo no puedo parar. Bueno, vamos a ir al corte porque los tiempos de la tele son así. Vamos a seguir hablando, por supuesto, acerca de esto, seguir discutiendo, seguir planteando distintas posturas, que es la idea del programa, y también entender que también la sociedad nos tenemos que adaptar, ¿no? A que las cosas también ya han logrado su evolución, que han logrado un desarrollo y que esto es lo que pide la misma sociedad, ¿no? En cuanto a que eso queda plasmado también en las leyes, en un código civil, en una constitución. Por eso lo estoy diciendo yo desde mi posición como la conductora de este programa. Vamos a ir a un corte, nosotros continuamos enseguida con más distintos parecidos. Continuamos en Distintos Parecidos, estamos hablando de gestación por sustitución, un programa intenso, la verdad que se ven posturas muy marcadas, está buenísimo que se dé el debate, está buenísimo que lo planteemos esto que decíamos, bueno, del vacío legal que existe y la desprotección que eso genera. Pero antes de seguir hablando aquí con las invitadas, vamos a pasar por las redes sociales, que también son un termómetro muchas veces de los temas que nos preocupan o que nos hacen pensar a todos, ¿no? Vamos a pasar en este caso por Twitter, alguien dice: voy a tolerar ver la TV argentina cuando no critiquen a una mina por elegir ser mamá por un vientre de alquiler. Giles, dice esta persona. Dice: esta es la única manera en la que concibo el embarazo subrogado, como una donación, nunca como objeto para lucrarse. Bueno, otra de las posiciones. El embarazo subrogado ya no es solo un problema a nivel feminista, es una lucha de clases, dice esta persona. Explotan a la mujer, por eso no es legal el alquiler de vientre en Argentina. Que yo sepa, nadie las obliga a hacerlo, dice esta persona. Hoy es la primera vez en Argentina que una pareja homosexual va a poder tener un hijo en el vientre de una mujer. No es alquiler. Otra de las posiciones que también se plantean. Bueno, algunas de las posiciones que se han planteado acá y otras quizás nuevas que se pueda ver, digo, que son temas que se hablan, ¿no? Digo, en la red social uno podría creer que hay cosas que no se dicen. Bueno, sí, nos planteamos estas cosas y las cosas se plantean y se plantean también las posiciones. Chelo, te veo ahí. El hecho de que se plantee nos invita a pensar de que está la necesidad de que deje de existir este vacío legal, porque si la gente habla de esto, si nosotros en los medios hablamos de esto, evidentemente es porque hay gente que está interesada en el tema, y mientras siga habiendo un vacío legal, se invita a un montón de situaciones de clandestinidad, de mercado negro, de situaciones que realmente no son las que queremos. Entonces creo que en esto sí estamos... No son aliadas de los derechos de las mujeres o de los derechos de las personas que tratamos de proteger. Proteger derechos implica también darle un marco legal para efectivamente lograr esa protección. La clandestinidad nunca es una aliada en la protección de derechos, al contrario, genera potencia los abusos, potencia las injusticias y potencia las inseguridades jurídicas. Necesitamos darle una ley. No hay vacío legal. La Constitución Nacional dice que la Constitución Nacional, el artículo 19, para hablar técnicamente y dejar de citar artículos. Después se intentó que no hablan lo que el dicen, Congreso de la Nación dice y se que rechazó todo el proyecto lo que no está de esta ley. prohibido está Es decir, no hay, permitido. ya se debatió. Ya nuestros representantes. Mariana, pero vos no querés que debatieron. se siga debatiendo porque hay parejas homosexuales, por ejemplo, que quieren ser padres. Vos estás invitando a que directamente no se vuelva a hablar. Vuelva a que debatir. eso no es natural. No, que se vuelva a debatir siempre va a estar bueno. Siempre va a estar bueno. El problema es que digan que hay un vacío legal cuando en realidad no lo hay.
Porque la Constitución Nacional Actualmente prohíbe. se está llevando a cabo estas prácticas En realidad, sin un marco legal. Sí, Entonces, hay un marco hay- legal. Ella misma dijo, se usan un montón de estrategias en los juzgados. Pero eso no es legal, eso es judicial. Se usan Están estrategias confundiendo- judiciales para lograr una sentencia judicial Claro. que le dé la identidad civil, sería, al hijo de la mujer que alquiló el vientre. Es todo darle la vuelta porque no hay una ley. Es decir, Claro, estamos todo buscando eso mucho la acá- vuelta. Y Y sí, todo yo creo que el eso, punto acá claro. no es enfocarse en qué es en lo legal o no legal. O sea, yo entiendo este tema de que, a ver, y soy abogada y defiendo mucho la ley. Esto va más allá. Esto va un poco más allá. O sea, que las personas que acceden a esto, ¿por qué lo hacen? Bueno, si hay realmente un lo fallo, hacen, si realmente lo hacen porque hay no un me derecho quiero, a porque no formar me una quiero familia. desfigurar mi cuerpo, entonces por eso lo Bueno, hago. entonces, ¿por qué si no siempre queremos o porque hacerlo quiero, por eso, es un ejemplo entonces pongamos de el alguno de marco los le- casos. Ninguna ley en el mundo, ninguna ley en el mundo, de todos los ¿Cuántas mujeres países? hay que prestan su cuerpo a cambio Pero de es que ya lo dinero? dijimos a eso. A cambio de dinero realmente por una necesidad. Bueno, No no podemos Claro, igual no hablar de podríamos- consentimiento. hay una Estamos hablando suerte de ya de sinécdoque acá. necesidad. De necesidad económica, y la gran mayoría de las mujeres que presta su vientre para eso lo hace por una necesidad económica, argumento ya lo hemos como dicho por ahí varias como por ahí veces. Claro, Ninguna pusieron ley en en el el Twitter, mundo- está bueno que como por ahí se pusieron en tome el la Twitter el tema anécdota, de ¿no? las clases sociales. Escuchemos, hay ¿no? un Y tema ahí. contestémonos, Karen, Marcelo, sí. no sé si está bueno también de tomar un caso tan abierto y tan complejo como una suerte de sinécdoque, de tomar la parte por el todo. Puede llegar a haber, No, lo nombré como lamentablemente... parte. De Lo todas nombré maneras, como una parte. para nuevamente Claro, pero recurrir a lo has lo, repetido, recurrimos nuevamente al insistentemente y aspecto no has escuchado técnico. todo lo- Recurrimos nuevamente a la argumentación científica o al argumento más técnico, que podemos decir que ninguna ley en el mundo de los países que han optado por la regulación permite que se pueda recurrir a la gestación por razones de confort o por razones estéticas. Legalmente, si nosotros legalmente contemplamos eso y no lo permitimos, entonces estaríamos protegiendo a las mujeres para que no se las pueda usar por razones estéticas. También habría otra Nuevamente cosa vamos que a lo habría, mismo. que habría que analizar o Entonces, prever, el tema de la preselección. Si yo selecciono, a ver, bueno, porque no es lo mismo que mi hijo lo vaya a tener esta madre que es linda o que tiene ciertas características No, psicológicas pero me o parece tiene que es ciertas banalizarlo desde características. ese punto, ¿no? Digo, el No, de analizarlo, elegir eso es lo que una- sucede. los ojos azules. Yo elijo quién- Volvemos al aporte ¿quién va a técnico. ser la- Desde quién el va a punto ser de la vista madre? de la genética, hoy en día no es posible hacer una selección de embriones a los efectos de elegir características No, pero si el donante físicas. los gametos. Uno puede, Eso sí. no se puede elegir como decís, porque en Bueno, Argentina en algunos además países la donación que es es anónima. legal, en Estados Unidos se elige. En Argentina la donación Se elige. es anónima, no se elige por A la factores madre gestante estéticos, le ni dan mucho menos. medicamentos Lo para que- cortarle lo la que se producción de hace- leche antes de que nazca el bebé. Si ella lo Son elige, datos muy sí, fuertes, pero por son muy ejemplo en fuertes, Mendoza, sí. las personas que se han ofrecido para gestar para otras personas no se han cortado la leche y han donado la leche a bancos de leche. Entonces, hablas sin verdaderamente conocer, y la persona que ha recurrido a la gestación por sustitución Vos decís que se yo hablo sin estimuló, verdaderamente conocer. se estimuló para poder dar de mamar a los bebés. En muchos casos pasa eso, se estimulan, pueden ellas dar de mamar, También es un tema es cómo antinatural, cómo de vuelta, todo regulamos esto, la ¿no? libertad de la Pero- mamá la mamá que está llevando el vientre. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que una madre que está llevando un embarazo adelante tiene que llevar ciertos cuidados. También habría que regularlo entonces esta libertad de la mujer, porque la mujer podría perfectamente fumar, tomar, ¿no es cierto? No tener los cuidados que se requieren Claro, por eso adelante también de llevar hablamos de la un regulación. embarazo. También cómo regularíamos el caso de los arrepentimientos. Es ¿Cómo que todo eso está cómo pensado regularíamos en ese todos los caso? proyectos de ley. Está pensado, está Cuestión de plasmado. leerlos. No, Es entonces cuestión de eso. informarse Entonces y volvemos ver a lo mismo cómo que está. decíamos al principio del programa. El niño se vuelve objeto de un contrato. Pero eso se no vuelve es algo que juicio, podemos es regularlo. juicio. Eso es algo que no es cierto que lo podemos cosificar y podemos todo preverlo para ver o sea, hasta dónde hemos llegado. Que una persona Mira, ya no los tiene niños y valor, niñas sino que que tiene están un precio. conocidos que han nacido por gestación por todos los sustitución. bloques. De hecho, la semana pasada conocí A eso hemos Alonso, llegado, tenemos un precio. que tiene 8 años. Tengo que pagarle una clínica Es para un poder tener un divino, hijo. está feliz con sus dos papás. Y la verdad que uno lo ve a Alonso y dice, por favor, ¿de qué problemas me estás hablando si es un niño hiper querido, hiper feliz, que está súper cuidado? O sea, Y sí, yo creo que también hay este una tema cuestión mucho de tema la investigación, prejuicios. porque se hacen Hay una por ahí cuestión acá de mucho... estadísticas y cosas que no tenemos la Te certeza los de que paso, sucedan pásame así. tu mail y te paso Sí, todo lo esto. pasamos Están por en acá. inglés, pero Lo la pasamos, mayoría, por pero te supuesto, paso se habla todo. en inglés. Te paso todo. Todo, Eso, no tengo es ningún como que problema. hay muy De poca hecho, credibilidad ahí. de hecho, yo creo que
yo hablo desde un lugar, desde acá, porque yo escribí mi tesis doctoral sobre esto, he publicado un libro sobre esto, he publicado más de 20 artículos sobre esto, he redactado 3 proyectos de ley, o sea, no es que te estoy hablando, he estudiado un montón, porque es una cuestión científica, es una cuestión de la realmente... señora que está en su casa viendo el programa, que no ha estudiado tanto, por lógica natural se da cuenta. Es que lo natural... La lógica. La lógica. Bueno. La lógica. Es que no es una cuestión Te de molesta lógica, mucho es una la palabra cuestión de natural. prejuicio. Es que sí, me molesta mucho la palabra palabra natural, porque ha es sido la buena pauta natural. para discriminar históricamente. No, no natural discrimina, era no. un negro con un blanco, natural no era un No, pero judío en con un Argentina católico. eso nunca ha pasado. ¿Qué no. nunca ha pasado? Por favor. No, el negro con el blanco acá en la Argentina. No, bueno, pero igual sí se ven todavía cosas natural no similares. era- Natural no es una homosexuales. relación homosexual, lo natural te pido por favor que no, porque la natural es la pauta de la discriminación. Mariana, ¿vos te ¿Sabes qué? gustaría Una cuestión ver que- a un que- niño feliz, como decía recién? esa es la idea. Cristina? No, pero un niño feliz, digo, Esa es que la con idea, su sí. pareja, que sean padres homosexuales y que hayan recurrido a esta técnica y sin embargo vos los ves y los ves felices a los 3, Y te ¿cambiaría un olvidás poco de tu la parecer? mujer. Y te olvidás de la mujer. Le incluyen Supongamos el que la ejemplo mujer- y la mujer la ves bien y ¿te haría a vos cambiar de parecer o Si o la no? viera lo ves? bien, si viera una estadística con 1000 mujeres, que las 1000 Ese dijeron es que la el tema. pasaron bien. Estadísticamente Pero las no parejas se homosexuales pueden duran invitar. 7 años de matrimonio. Estadísticamente duran eso en promedio. Bueno, me cuesta llegar a un cierre con esto porque en cuanto a me parece que nos hemos quedado en... Y perdónenme si por ahí me he puesto muy en contra de ustedes, ¿no? Pero también tengo una postura yo y claro. me cuesta escuchar ciertas cuestiones que las veo cuesta tenidas de objetivar. prejuicio. Me tengo que correr, obviamente, por Claro. la posición en la que estoy, pero hay cosas que por ahí me cuestan, obviamente, ¿no? Y cada uno tiene sus posiciones. Insisto con que, bueno, ya hay una cuestión que ya se avanzó, ya existe un nuevo código, ya existe una ley que se están tratando y que hay que seguir dando el debate, ¿no? Me parece que es ese punto. Y el informarse. Siempre esa va a ser la premisa del programa, el informarse para a partir de ahí también generar la opinión de cada uno. Y la acción, por supuesto, que es lo más importante. Les agradezco muchísimo por haber estado acá. Eleonora, Ernestina, muchísimas gracias. Chelo, nosotros nos reencontramos mañana, entonces. Mañana a las 19 horas. Volvemos con un nuevo Distintos Parecidos. Antes agradezco a Coxis por la ropa. Y bueno, mañana planteamos un nuevo debate aquí en Distintos Parecidos en Señal Luz. Chau, chau.